están dejando alinear otra vez. Bueno, Rosita, Ah, buenas estás noches. grabando ya. Buenas noches, ¿cómo Buenas está? noches, muy bien. Hola. Gusto en Rosetta. Buenas saludarte. noches. Hello. Javier se Bueno, disculpa que algo de problema médico, pero en fin, vamos a empezar nosotros. Este, ya estamos transmitiendo en vivo. Muchas gracias por conectarse. Buenos días, tardes o noches, depende a la hora que vean ustedes este programa. Estamos viendo o vamos a leer Antiguo Testamento, el libro del Génesis. Estamos viendo pues la historia de Abraham, luego la de Isaac, y ahorita vamos a ver la de Jacob, y ahí va la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué es tan importante la historia del pueblo de Israel? Por una promesa que hizo Dios en el paraíso cuando nuestros primeros padres, pues, pecaron, desobedeciendo a Dios, queriendo ser como Dios. Y entonces viene Dios y le dice a la serpiente, que era el demonio, ¿verdad? Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Sí, tu descendencia y tu descendencia. Ella te pisará, hablando de la descendencia de la mujer. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Ella, su descendencia de la mujer, Un te momento ahí. pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Vamos a analizar. Enemistad pondré entre ti, el demonio, y la mujer. Después de muchos, la mujer es María Santísima, ¿verdad? Jesús le dice a su madre en las bodas de Caná, mujer. En la cruz, cuando está muriendo y se lo entrega al apóstol San Juan para que la cuide, le dice mujer, o sea, la mujer de la promesa, que su descendencia le pisará la cabeza al demonio. Ahora, ¿qué está haciendo Dios y que nos está relatando con toda esta historia? Está formando un pueblo en el cual nazca la promesa que él hizo ahí. Nazca una mujer y de la mujer su descendencia, que es Jesús, le pisa la cabeza a la serpiente, al demonio. Entonces, la historia de Israel es importante porque ahí vamos a ver cómo Dios va formando un pueblo, ¿sí? Un pueblo que celebra, con ese pueblo celebra alianzas, pero siempre el pueblo cabezón las rompe, ¿sí? Hasta llegar a la última cena donde Jesús, levantando la copa, dice, ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza. O sea, la última alianza es la que celebra Jesús en la última cena y la sella con su propia sangre. Todas las anteriores alianzas, una que hizo primero con Noé, ¿se acuerdan? Al bajar la inundación y salir ¿cómo se llamaba? El arca, hace una promesa, ¿verdad? Luego, hace otra promesa con Abraham, Abraham. ¿verdad? Y ahí le dice, yo seré tu Dios, tu pueblo, etcétera, Abraham, ¿verdad? Luego viene Moisés en el monte Oreb cuando le da los mandamientos y hacen otra alianza, pero todas las van rompiendo. El pueblo rompe la alianza, pero Dios nunca se echa para atrás. Él la sigue de alguna forma manteniendo. Esas alianzas se regaban con sangre de animales que se sacrificaban y se rociaba al pueblo. La alianza última, nueva y eterna, celebrada en la última cena por Jesús, ¿sí? Que es el descendiente de esa mujer de la promesa, le pisa la cabeza al demonio y celebra la nueva y eterna alianza, ¿sí? Entonces estamos hablando que Dios utiliza las Sagradas Escrituras para irnos contando una historia. Sobre todo, se va revelando a sí mismo como el único Dios, como el Dios todopoderoso, etcétera, pero también nos va contando una historia. Entonces, esa historia es la que estamos leyendo y estamos muy, muy interesantes. Entonces, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia, le dice el demonio, y su descendencia. Entonces, está creando un pueblo en el cual se cumpla esa promesa. La mujer, nazca la mujer, la Virgen María,
y la descendencia de la mujer, que es Jesús, pues ahí también nazca. Porque, pues por eso se le dice, es a los judíos, ¿cómo le podemos decir? La nación o el pueblo de la promesa, ¿verdad? Pueblo de la promesa. Bueno, entonces vamos a ver, está muy interesante. Ya vimos a Abraham, vimos a Isaac, que tuvo también un medio hermano, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? El medio hermano, Abraham, Isaac, ¿y cómo se llama? Ismael. 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 Que entonces Ismael era medio hermano, era de otra mujer, pero el papá era Abraham. Medios hermanos que desde entonces han tenido problemas, ¿verdad? Ustedes saben cómo está esto. Nace aquí también Abraham, Isaac, nace Jacob, pero Jacob tampoco nace solo. Era gemelo o cuate de otro, que fue inclusive el que nació primero, Esaú. ¿Se acuerdan? Ese Esaú tenía el derecho a ser la línea directa de la descendencia, pero pues un día llega medio hambriento y le dice a su hermano, le dice a Jacob, oye, ¿y de qué eso que estás preparando? Era un plato rico de lentejas. Dice, no, pues dámelo. Y le pide Jacob, muy abusado, si me das la primogenitura, es decir, había nacido, inclusive había nacido Esaú primero, pero inmediatamente venía Jacob, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si me das la progenitura que tú de casualidad tuviste porque saliste primero? Entonces te doy mi plato de lentejas. Y le importa muy poco, ¿verdad? Esaú y dice, "Ah, claro que sí, hombre, viene para acá y se come ese plato". Luego se va a arrepentir, pero por lo pronto ahí la cambió. Bueno, se enemistaron otra vez. Hay pueblos que descienden de Esaú. ¿Y qué pasa? Pues los que siempre en pleito, siempre ¿cómo vamos a llamarle? Pues no en guerra, pero siempre en conflicto, ¿verdad? Con los descendientes de Jacob, ¿verdad? Entonces, se van formando pueblos que se contradicen unos con otros, se conflictúan unos con otros. Bueno, vamos a empezar, como siempre, pidiéndole al Espíritu Santo me ilumine a mí y a ustedes para que entendamos lo que Dios nos está revelando y lo podamos compartir también. Bueno, nos ponemos primero en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios. Tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú mismo nuestro guía. Evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, Amén. ahora les voy a compartir la Biblia, las Sagradas Escrituras. Como les habíamos platicado, espero que se esté viendo bien, estamos hablando del Génesis Ya nada 30. más. ¿Eh? Génesis 30. Este es el capítulo en que vamos a leer ahora. Fíjense bien. Como antecedente, había que Jacob
se casa, se va a la tierra de Harán, donde vivía un pariente de su mamá, un hermano de la mamá. Quería casarse con una muchacha, Raquel, pero pues había otra hermanita que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Permítame, sí, adentro. Otra mujer, otra muchacha que se llamaba Lía. Y hubo un truco ahí que el papá en la noche de bodas, en lugar de que pasara Raquel al cuarto, que había estado oscuro y aparte, pues a Jacob le han de haber dado unas buenas copas, ¿verdad? Pues resulta que al día siguiente en la mañana abren la ventana, entra la luz y dice, ¿qué pasó aquí? Si yo trabajé durante 7 años para que me dieras como mi esposa Raquel, y resulta que no es Raquel, es Lía. Y el tío, que era muy abusado, dijo, no te preocupes, trabaja otros 7 años para mí y entonces ya podrás ser tuya Raquel. Y trabaja otros 7 años, ¿verdad? Entonces, el tío se casa con Raquel, entonces tenía dos esposas. Una era Lía, que habla de las Sagradas Escrituras que tiene los ojos bonitos, pero de Raquel dice que era muy bella. Entonces había esa diferencia. ¿Y qué pasa? Pues Lía, la esposa no original, la primera, empezó a tener hijos. Tuvo 4. Cada uno de esos hijos va a ser cabeza de una tribu, ¿sí? Este, Aquí están los nombres. A ver, vamos a ver si nos acordamos. Lía quedó encinta y dio a luz un hijo que llamó Rubén. O sea, el primero de los hermanos que van a formar tribus, con una tribu con el pueblo de Israel, es Rubén. ¿Sí? Ok. Acuérdense en ese orden. Luego hay otro que le puso Simeón. ¿Sí? Hubo otro que le puso Leví Ujú. y hay otro que le puso Judá. Bueno, como un antecedente de la tribu de Judá es de donde viene Jesús. María y Jesús y José eran de la tribu de Judá. El rey David viene de la tribu de Judá. Y, pues era la tribu, vamos a llamarle, que en un momento dado fue la más importante. En los tiempos de Jesús, ellos dominaban y tenían como capital Jerusalén, la de Judá. La tribu de Leví, que aquí está también, es en los tiempos de Moisés que se empieza a formar el pueblo y a organizar el pueblo una vez que salen de Egipto. La tribu de Leví se convierte en la tribu de los sacerdotes, los levitas. ¿Sí? Entonces, cada tribu tiene lo suyo, ¿verdad? Mm. Bueno, dice aquí en el 30, vio Raquel, o sea, la esposa que no daba, vio Raquel que no daba hijos a Jacob y celosa de su hermana dijo a Jacob, dame hijos o me muero. Jacob se enfadó con Raquel y dijo, ¿estoy yo acaso en el lugar de Dios que te ha negado el fruto del vientre? Ella dijo, ahí tienes a mi criada Bilha, únete a ella y que dé a luz sobre mis rodillas. Así también yo ahijaré de ella. Fíjense que ya había pasado lo parecido, acuérdense con Abraham y Sara, y la criada era Agar. Ujú. Esas cosas nunca producen nada bueno, ¿verdad? Pero aquí, esta mujer, digo, Raquel dice, ahí tienes a mi criada Bilha, únete a ella y que dé a luz sobre mis rodillas, así también yo ahijaré de ella. Pues era costumbre que los hijos de las criadas se consideraban hijos del matrimonio, vamos a decir, ¿sí? Le dio pues a su esclava Bilha por mujer. Jacob se unió a ella. Concibió Bilha y dio a luz a Jacob. Concibió Bilha y dio a Jacob un hijo. Dijo Raquel, Dios me ha hecho justicia, pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por esa razón. Dice, por eso le llamó Dan. Es una tribu, Dan, el nombre de uno de los hijos que le va a dar nombre a una tribu, Dan.
De nuevo consiguió Bilha, la esclava de Raquel, y dio a Jacob un segundo hijo. Dijo Raquel, me he trabado con mi hermana a brazo partido y le he podido, y la he podido, y le llamó Neftalí. O sea, ya aquí vean dos, Dan y Neftalí. Pero viendo Lía que había dejado de dar luz, tomó a su esclava Silpa y se la dio a Jacob por mujer. O sea, lo que había hecho la hermana Raquel, ahora Lía lo hace. Agarra a su esclava Silpa y se la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, la esclava de Lía, dio a Jacob un hijo. Lía dijo, enhorabuena, y le llamó Gad. Silpa, la esclava de Lía, dio a Jacob un segundo hijo. Y dijo Lía, feliz de mí, pues me felicitarán las demás. Y le llamó Aser. Una vez durante siega del trigo, fue Rubén al campo, encontró unas mandrágoras que trajo a su madre. Son unas raíces raras, en forma pues de ¿cómo podemos llamarle? Un espantapájaros, así, que trajo a su madre Lía. Dijo Raquel a Lía, ¿quieres darme las mandrágoras de tu hijo? Dijo Raquel a Lía, ¿quieres darme las mandrágoras de tu hijo? Le respondió, es poco haberte llevado a mi marido, que encima vas a llevarte las mandrágoras de mi hijo. Dijo Raquel, sea. Que se acueste contigo Jacob esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. O sea, era un relajo esto. A la tarde, cuando Jacob volvió del campo, eh, salió Lía a su encuentro y le dijo, tienes que venir conmigo, porque he pagado por ti unas mandrágoras de mi hijo. Jacob se acostó con ella y aquella noche Dios oyó a Lía que concibió y dio un quinto hijo a Jacob. O sea, que ya tenía cuatro con Lía, este Jacob es el quinto. Dijo Lía, Dios me ha dado mi recompensa, a mí que tuve que dar mi esclava a mi marido. Y le llamó Iscar. Lía concibió de nuevo y dio el sexto hijo a Jacob. Como que ya se volvió a regularizar, tuvo otro hijo. Dijo Lía, me ha hecho Dios un buen regalo. Ahora sí que me apreciará mi marido, pues le he dado 6 hijos y le llamó Zabulón. Después dio a luz a una hija a la que llamó Dina. Fíjense, entre todos los hijos, 12, había 13 por la mujer, eran una mujer y 12 hijos varones. Vamos a ver qué pasa luego con esta Dina. Después dio a luz una hija a la que llamó Dina. Entonces se acordó Dios de Raquel, porque había ya como que Lía había tenido ya 6, ¿verdad? Dios la oyó y abrió su seno, y ella concibió de luz un hijo, y dijo, ha quitado Dios mi ofrenda. Y le llamó José, como diciendo, añádame Yahvé otro hijo. Este José es el famoso José el soñador, el que luego se lo van a llevar a Egipto y se convierte en el segundo del faraón, ¿verdad? Bueno, seguimos. Cuando Raquel hubo dado a luz a José, dijo Jacob a Labán. Labán es el tío, ¿verdad? Todos vivían allá con él, en la tribu. Todos vivían allá en el norte, en las tierras de Harán, junto al tío, ¿verdad? Que se llamaba Labán. Déjame que me vaya a mi lugar y a mi tierra. Dame a mis mujeres y a mis hijos, por quienes te he servido, para que pueda irme, pues bien sabes bajo qué condiciones te he servido. O sea, ok, ya cumplí, ya tengo familia, ya me voy. Díjole Labán, si en algo me estimas, dice, yo estaba bajo un maleficio, pero Yahvé me ha bendecido gracias a ti. Se lo está diciendo a Jacob. Y agregó, fíjame tu paga y te la daré. O sea, no has trabajado, Dios, que si yo te voy a pagar.
Le respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo le fue a tu ganado conmigo. Bien poca cosa tenías antes de venir yo, pero se ha multiplicado muchísimo y Yahvé te ha bendecido a mi llegada. Pues bien, ¿cuándo voy a hacer yo también algo por mi casa? Dijo Labán, ¿qué puedo darte? Respondió Jacob, no me des nada. Si haces por mí esto, volveré a apacentar tu rebaño. Fíjate bien, voy a desfilar hoy con todo tu rebaño. Aparta toda oveja negra y las cabras pintas y manchadas. Y eso será mi paga. Porque tenían el ganado pues todo revuelto, ¿verdad? No sabían de quién era cada una de las cabezas de ganado. Unas eran de Labán, otras habían sido de Jacob. Entonces dice, vamos a desfilar todo el rebaño y aparta las ovejas negras, toda oveja negra y las cabras pintas y manchadas. Y eso será mi paga y la garantía de mi honradez el día de mañana. Cuando te presentes a controlar mi paga, todo lo que no fuere pinto y manchado entre las cabras y negro entre los corderos será lo que he robado. O sea, ya cuando yo me vaya, tú vigila que yo no me lleve ni más que cabras negras, corderos negros y manchados, etcétera. Dice, aquel mismo día apartó los machos cabríos listados y manchados y también todas las cabras pintas y manchadas. Todo lo que tiene en sí algo de blanco, así como todo lo negro entre las ovejas y lo confió a sus hijos. Labán interpuso 3 jornadas de camino entre él y Jacob. Estaban separados. Este último presentaba el resto del rebaño de Labán. O sea, los hijos tenían ahí todo el ganado pinto, ¿verdad? Y el ganado de Labán, me imagino, era todo blanco, ¿verdad? Entonces Jacob se procuró unas varas verdes de álamo, de almendro y de plata, y labró en ellas unas muescas blancas, dejando al descubierto lo blanco de las varas. Luego hincó las varas así labradas en las pilas o abrevaderos a donde venían las reses a beber, justo delante de las reses, con lo que éstas se calentaban al acercarse a beber. O sea, que se calentaban a la vista de las varas y así parían crías listadas, pintas o manchadas. Esto es algo que no le entendemos, misterioso. Como todas las cabras y corderos y borregos que iban a ser con listadas o con pintas o manchadas, iban a ser para Jacob, pues él inventó ahí no sé cómo llamarle, un truco, y puso unas varas cerquita de donde iban a abrevadero, y por el hecho de pasar cerquita de esas varas, cuando parían esas reses, siempre salían reses pintas, reses manchadas o reses listadas, que de acuerdo con el arreglo que habían hecho, iban a ser para Jacob. Dice así. Además, siempre que se calentaban las reses vigorosas, les ponía Jacob las varas ante los ojos en las pilas, para que se calentaran bajo el influjo de las varas. Pero cuando el ganado estaba débil, no las ponía, de modo que las crías débil eran para Labán y las vigorosas para Jacob. Yo no sé si un ganadero puede explicar eso, pero yo no. Así que este medró muchísimo y llegó a tener rebaños numerosos, siervas y siervos, camellos y asnos. O sea, con ese truquito, el ganado que más creció fue el de Jacob. Y el del tío, pues ahí estaban las reses más débiles y ahí no creció tanto como el otro, ¿verdad? Se enteró Jacob que los hijos de Labán decían, Oye, Jacob, perdón, Fernando, mande. perdón. Ahí también hay un poquillo de engaño porque hasta A ver, donde sé, pues se ajá. supone que los borregos blancos son más preciados que los negros y las cabras
Sí, que están manchadas, pues son menos preciadas también. Entonces él aparenta decir, mira, me llevo lo más fregado te y queda, dejo todo lo blanco, ¿verdad? y es lo más bonito y lo más preciado. Y luego hace algún truco que no acabo de entender, o sea, cuando dice se calientan porque entran en calor Pero y viendo unas entonces en varas. ese momento, Ah, pero ¿por qué, qué tiene que ver la vara? Pues no sí, lo sé, pero algún truco hace él, ajá, probablemente de alimentación o probablemente, no sé, ajá, que hace que paran más grises y negras que blancas. sí. Entonces él gana, el rebaño de él crece muchísimo y el Y del el otro tío no. Labán, pues no crece tanto. Además, las reses de Labán siempre eran las más débiles y acá las más fuertes eran las de Jacob. Un truco, pues no sé qué quiere Dios aquí que pensemos de esto, ¿verdad? Que qué abusado Jacob es, no sé, ¿verdad? Que se estaba resarciendo de los veintitantos años que trabajó con el tío y que no le pagaba, no sé. Pero aquí lo importante es que creció tanto que ya los hijos de Labán, los hijos del tío, ya se enojaron. Dice, se enteró Jacob que los hijos de Labán decían, Jacob se ha apoderado de todo lo de nuestro padre y con lo de nuestro padre ha hecho toda su fortuna. O sea, los hijos de Labán pues ya estaban enojados. Jacob observó el rostro de Labán y vio que ya no era para con él como hasta entonces. O sea, le cambió la cara. Entonces Yahvé dijo a Jacob, Dios le dice a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, a tu patria, que yo estaré contigo. Jacob mandó llamar a Raquel y a Lía del campo donde estaba su rebaño y les dijo, vengo observando que vuestro padre ya no me mira como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotros sabéis que he servido a vuestro padre con todas mis fuerzas, pero vuestro padre ha trapeziado conmigo y ha cambiado mi retribución una docena de veces, si bien Dios no le ha dejado perjudicar. Si él decía que mi paga serían las reses pintas, entonces todas las ovejas parían pintas. Y si me decía que mi paga serían lo listado, entonces todas las ovejas parían listado. De esta suerte Dios ha quitado el ganado a vuestro padre y me lo ha dado a mí. Pues bien, en la época en que el rebaño está en celo, vi en un sueño cómo los machos que montaba el rebaño eran listados, pintos y salpicados. Me dijo el ángel de Dios en aquel sueño, Jacob, yo respondí, aquí estoy. Él añadió, alza la vista y verás que todos los machos que montan al rebaño son listados, pintos y salpicados. Es que he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, donde ungiste una estela y donde me hiciste aquel voto. Ahora prepárate, sal de esta tierra y vuelve a tu país natal. Raquel y Lía le contestaron. Fíjense, aquí hay algo interesante que los ganaderos van a decir. Dice, alza la vista y verás, le dice el ángel de Yahvé, alza la vista y verás que todos los machos que montan el rebaño son listados, pintos y salpicados. Es que he visto todo lo que Labán te ha hecho. Como que está haciendo cruces, ¿no? Él lo que está, Jacob lo que está haciendo es cruces y hace que los animales que se monten para procrear, pues sean los listados, los pintos y los salpicados, ¿verdad? O pone las borregas y las cabras en el momento que llegan a su punto Ajá. de calor Ujú. cerca de donde están los machos pintados y grises y Sí. manchados, ¿no? Para que por herencia pues salgan de esa Y forma. entonces va creciendo el acto aquel Ajá. que hasta donde yo entiendo,
pues no es lo mejor, porque lo mejor es que los borregos sean blancos, ¿verdad? Sí, pero aquí lo que querían era cantidad, no calidad, Era ¿verdad? cantidad. Entonces, Y lo pone aquí, ya ve, como una venganza o como un castigo a todo lo que Labán le había hecho a él, así es. ¿sí? Pero entonces, los machos que montaban a las hembras eran listados, pintos y salpicados. Los machos blancos, a veces se los llevaban lejos, ¿verdad? Para que no se cruzaran. En fin, aquí hay algo de explicación. Lo de la varita, eso sí no lo entiendo, pero que hayan hecho ese cruce o esa se me hace más lógico, ¿no? Más creíble. Bueno, dice así, Raquel y Lía le contestaron, ¿es que tenemos aún parte o herencia en la casa de nuestro padre? O sea, como diciendo, se los quiere llevar, ¿verdad? Dice, prepárate, sal de esta tierra y vuelve a tu país natal. Le dijo Dios, todos Raquel y Lía dicen, bueno, nosotros estamos contigo, ¿verdad? Dice, Raquel y Lía le contestaron, es que tenemos aún parte o herencia en la casa de nuestro padre, diciendo, pues de aquí no tenemos ya nada, todo es de nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces ellas dicen, no tienen ningún problema para irse con Jacob a la tierra de Jacob. No hemos sido consideradas como extrañas por él. Espérame. Dice, no hemos sido consideradas como extrañas para él, puesto que nos vendió y por comerse incluso se comió nuestra plata. O sea que se enojaron, "Ay, mi padre nos vendió a ti, ¿verdad? A cambio de tu trabajo. Así que toda la riqueza que ha quitado Dios a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Aunque todo lo que ha dicho Dios, con que todo lo que te ha dicho Dios, hazlo. Ah, pues vámonos a la tierra de tu familia, ¿verdad? Jacob se preparó, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos y se llevó todo su ganado y toda la hacienda que había adquirido, es decir, el ganado de su propiedad que había adquirido en Padán Aram, para irse donde su padre Isaac a Canaán. O sea, no solamente él compraba, también con las ganancias compraba más animales, ¿verdad? Aprovechando que Labán había ido a esquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos familiares que tenía su padre. Fíjense, esto es interesante. Todavía no había el monoteísmo, había creencias idolátricas, idolitos, ¿verdad? Ídolos familiares a los cuales se le pedía, pues, favores, se le pedía cuidado, etcétera, y eran figuritas, ¿verdad? Y entonces cada familia tenía sus preferencias y viene Raquel y se lleva esos ídolos que tenía Labán, ¿verdad? Esos ídolos, pues, ya están en contradicción con lo que había hablado Dios, Yahvé Dios con Abraham, ¿verdad? Que es un solo Dios, el Dios de todo, ¿verdad? Entonces aquí estaban de alguna forma todavía mezcladas las creencias monoteístas con las creencias de idolátricas, ¿verdad? Bueno, dice, robó los ídolos familiares que tenía su padre. Y Jacob, actuando a hurtadillas de Labán, el arameo, no dándole ningún indicio de que se fugaba. Dice, y Jacob actuó a hurtadillas de Labán, el arameo, no dándole ningún indicio de que se fugaba. En efecto, se fugó con todo lo suyo. Se puso en marcha, pasó el río y enderezó hacia la montaña de Galán. Al tercer día recibió Labán la noticia de que Jacob se había fugado. Entonces tomó a sus parientes consigo y tras 7 jornadas de persecución, le dio alcance en la montaña de Galaad. Pero aquella noche vino Dios en sueños a Labán el arameo y le dijo, guárdate de hablar nada con Jacob, ni bueno ni malo. Alcanzó pues Labán a Jacob.
Este había instalado su tienda en la montaña y Labán instaló lo suya con sus parientes en la misma montaña de Galaad. Dijo Labán a Jacob: ¿Qué has hecho? ¿Has actuado a hurtadillas de mí y te has llevado a mis hijas como si fueran cautivas de guerra? ¿Por qué te has fugado con disimulo y a hurtadillas de mí en vez de advertírmelo? Yo te había despedido, espérame. Yo te habría despedido con alegría y con cantares, con adufes y arpas. Ni siquiera me has permitido besar a mis hijas, a mis hijos e hijas, o sea, nietos. O sea que has obrado como un necio. Que conste que tengo poder para hacerte daño, pero el Dios de tu padre me dijo ayer noche que me guardase de hablar contigo absolutamente nada, ni bueno ni malo. Seguro que te has marchado porque añorabas mucho la casa paterna. Pero ¿por qué robaste mis dioses? O sea, se había dado cuenta Labán que las figuritas, los idolitos, se los había llevado alguien. Respondió Jacob a Labán: Es que tuve miedo pensando que acaso ibas a quitarme a tus hijas. Pero eso sí, que aquel a quien le encuentres tus dioses no quede con vida. Hace algo terrible. Él no sabía que había sido Raquel, ¿verdad? Pero eso sí, que aquel a quien le encuentres tus dioses no quede con vida. Delante de nuestros parientes, reconoce lo tuyo que está en mi poder y llévatelo. A ver, hay un micrófono ahí prendido que hace ruido, por favor. Entró Labán en la tienda. Apaguen el micrófono, por favor. Entró Labán en la tienda. Válgame Dios. A ver si aquí puedo apagarlos. Cita tu teléfono, creo que es el único que está abierto. ¿El teléfono de quién? ¿El mío? Sí, el de Rosita. A ver, ok. Salió de la... Dice, permíteme. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la de Lía y en la de las dos criadas, y no halló nada. Salió de la tienda de Lía y entró en la de Raquel. Pero Raquel había tomado los ídolos familiares y poniéndolos en la... A ver, apaguen el teléfono. Bueno, bueno. Ah. Pero Raquel había tomado los ídolos familiares y poniéndolos en la alabarda del camello, se había sentado encima. O sea, los puso en la montura y se sentó arriba. Labán registró toda la tienda sin hallar nada. Ella dijo a su padre: No te enfades, señor. Si no me levanto en tu presencia, es que estoy con la regla. Él siguió buscando, rebuscando por toda la tienda sin dar con los ídolos. Estaba sentada ella arriba. Entonces Jacob montó en cólera, recriminó a Labán su conducta y encarándose con él le dijo: ¿Cuál es mi delito? ¿Cuál es mi pecado para que me persigas con tanta saña? Al registrar todas mis cosas, ¿has hallado alguno de los enseres de tu casa? Ponlo aquí ante mis parientes y los tuyos y que juzguen ellos entre nosotros dos. En 20 años que llevo contigo, tus ovejas y tus cabras nunca han malparido, y los machos de tu rebaño nunca me los he comido. Ganado destrozado por fieras, ganado destrozado por fieras, nunca te llevé. Yo pagaba el daño. De lo mío te cobraba, tanto si me robaban de día como si lo hacían de noche. De día me devoraba el resistero y de noche la helada, mientras subía el sueño de mis ojos. Estos fueron mis 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 por tus ovejas, y tú has cambiado mi paga 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y del Dios de Abraham y el padrino de Isaac no hubiese estado por mí,
a fe que ahora me despacharías de vacío. Mi cuita y la fatiga de mis manos las ha visto Dios y ha dado su fallo ayer noche. Labán habló así a Jacob: estas hijas son mis hijas, estos hijos son mis hijos, y estas ovejas mis ovejas. Todo cuanto ves es mío. ¿Qué puedo hacer ahora por mis hijas o por los hijos que han tenido? Venga, hagamos un pacto entre los dos y sirva de testigo. Hay unas paréntesis ahí, y Yahvé, Dios, a decir, sirva de testigo entre nosotros, Dios, de nosotros dos. Jacob tomó una piedra y la erigió como estela. Dijo entonces a sus parientes: recoger piedras. Tomaron piedras e hicieron un majano y comieron ahí sobre el majano. Labán lo llamó Yegar Saudutá y Jacob lo llamó Galed. No sé qué será un majano, pero me imagino que es como una cosa plana. Labán dijo: este majano es hoy testigo entre nosotros dos. Por eso le llamó Galed y también Mizpah, pues dijo: que Yahvé nos vigile a los dos cuando nos alejemos el uno del otro. Si tú humillas a mis hijas, si tomas otras mujeres, además de mis hijas, bien que nadie esté con nosotros, bien que nadie esté con nosotros que nos vea, sea Dios testigo entre los dos. Añadió Labán a Jacob: aquí está este majano y aquí está y esta estela que he erigido entre nosotros dos. Testigo sea este majano y testigo sea esta estela, de que yo no he de traspasar este majano hacia ti, ni tú has de traspasar este majano, y ni tú has de traspasar este majano y esta estela hacia mí para nada malo. O sea, pusieron una frontera, en pocas palabras. El Dios de Abraham y el Dios de Nahor juzguen entre nosotros. ¿Quién es Nahor? Es el papá de Labán, el papá de Abraham. El Dios de Abraham y el Dios de Nahor juzguen entre nosotros. Y Jacob juró por el padrino de su padre Isaac. A Dios le llama el padrino de su padre Isaac. Jacob hizo un sacrificio en el monte e invitó a sus parientes a tomar parte. Ellos tomaron parte e hicieron noche en el monte. A la mañana siguiente, Labán besó a sus hijos e hijas, los bendijo y se volvió a su lugar. Jacob prosiguió su camino y le salieron al encuentro mensajeros de Dios. Al verlos pensó Jacob: este es el campamento de Dios, y llamó a aquel lugar Mahanaim. Jacob envió mensajeros por delante hacia su hermano Esaú. Acuérdense que habían quedado muy, muy enojados. Bueno, Esaú quedó muy enojado con Jacob porque le había, según él, engañado al papá para que el papá no lo bendijera a él, a Esaú, como la cabeza, ¿verdad?, de la tribu, sino que engañado, una piel que se puso en los brazos, etcétera, le dio su bendición a Jacob. Entonces había un enfrentamiento tan grande que que había dicho Esaú que iba a matar a Jacob, ¿verdad? Entonces Jacob envió mensajeros por delante hacia su hermano Esaú, como quien dice, para ir tanteando cómo está la cosa, al país de Seir, la estepa de Edom. Les encargó: diréis a mi señor Esaú, esto dice tu siervo Jacob. O sea, muy humildito Jacob y diciendo que el señor Esaú: fui a pasar una temporada con Labán y me he demorado hasta hoy, 21 años, imagínense. Me hice con bueyes, asnos, ovejas, siervos y siervas, y he decidido avisar a mi señor por ver si hallo gracia a tus ojos. O sea, diciendo, vamos a ver si hacemos las paces o algo, ¿verdad? Los mensajeros volvieron a Jacob y le dijeron: hemos ido donde tu hermano Esaú, y él mismo viene a tu encuentro con 400 hombres.
pues no venía a su encuentro para saludarlo, no hubiera llevado 400 hombres, venía a castigarlo. Jacob se asustó mucho, pues claro, y se llenó de angustia. Dividió sus gentes junto con las ovejas, vacas y camellos en dos campamentos, calculando que si llegaba Esaú a uno de los campamentos y lo atacaba, se salvaría el otro. Pues sí, ya veía que venían a atacar. Dijo, bueno, divido en dos, puedo perder uno, la mitad, pero el otro se salva. Luego dijo Jacob, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Yahvé, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu patria, que yo seré bueno contigo. Qué poco merecía yo todas las mercedes y todas las confianzas que has dado a tu siervo. Pues con solo mi cañado pasé este Jordán y ahora he venido a formar dos campamentos. O sea, puso un campamento de cada lado. Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no sea que venga y nos ataque a la madre junto con los hijos. Fuiste tú quien dijiste, te aseguro que seré bueno contigo y haré que tu descendencia abunde como la arena del mar. Imposible de calcular de tanta como hay. Y Jacob pasó ahí aquella noche. Estaba angustiado, temeroso. Ahí viene Esaú con 400 hombres. Pone un campamento de un lado del río y de otro campamento del otro, o los separa, no podemos decir exactamente dónde, porque dijo, si me ataca y se lleva a un campamento todo lo que ahí tengo, pues me queda el otro, ¿verdad? Entonces, esa noche pasó ahí Jacob solo, angustiadísimo, esa noche. Tomó de lo que tenía a mano un regalo para su hermano Esaú, consistente en 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros. Le estaba juntando un regalo, ¿verdad? 30 camellas criando junto con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 garañones. Lo repartió todo en manadas independientes y los confió a sus siervos, a quien dijo, pasad delante de mí, dejando espacio entre manada y manada. Al primero le encargó, cuando te salga al paso mi hermano Esaú y te pregunte quién eres, a dónde vas y para quién es eso que va delante de ti, le respondes, de tu siervo Jacob, es un regalo enviado para mi señor Esaú. Precisamente él mismo viene detrás de nosotros. O sea, lo que va a regalarle lo dividió en partes. Primero mandó una como para ir ablandándolo, ¿no? El mismo encargo hizo también al segundo y al tercero. O sea, cada uno le decía lo mismo. Vas a decir que es un regalo y que yo vengo atrás de todo esto. Dice, segundo, el tercero y a todos los que iban tras las manadas. Les dijo, en estos mismos términos hablaréis a Esaú cuando le encontréis. Le diréis también, precisamente tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Pues se decía, voy a ganármelo con el regalo que me precede y después ya me entrevistaré con él. Tal vez me ponga buena cara. Así pues mandó el regalo por delante y él pasó aquella noche en el campamento. Aquella noche se levantó, tomó a sus dos mujeres con sus dos siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del Yaboc. Los tomó y les hizo pasar el río junto con todo lo que poseía. O sea, mandó todo del otro lado del río. Cuando Jacob se quedó solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. O sea, tenía una lucha. Aquí dice que era alguien. Ahorita vamos a ver. ¿Por qué una lucha? Porque estaba tan angustiado y él le suplicaba a Dios que le ayudara. Era una lucha espiritual, podemos decir, pero con toda la angustia y todo el miedo que tenía, ¿verdad? Dice, cuando Jacob se quedó solo, estuvo luchando alguien con él. Alguien no saben quién.
hasta rayar el alba. Vamos a poner aquí donde dice alguien, hay un asterisco. Dice, literalmente, un hombre. Aparentemente es un hombre. O sea, alguien, un hombre. Pero vamos a ver que no es un hombre. Dice, estuvo alguien luchando alguien con él hasta rayar el alba, hasta que amaneció. Pero viendo que no le podía ganar, le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. O sea, en la lucha, dice aquí que pues no sé exactamente dónde está la articulación femoral, pero se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con él. Fémur es el hueso, ¿verdad? De la pierna. Este le dijo, suéltame que ha rayado el alba. Jacob respondió, no te soltaré hasta que no me hayas bendecido. O sea, no, ninguno había ganado, ya querían, ya estaba ya el alba, ya estaba amaneciendo. Jacob tenía ya dislocado el fémur, pero aún así luchaba y no soltaba a la otra persona. Y le dice, no te soltaré hasta que no me hayas bendecido. Dijo el otro, ¿cómo te llamas? Jacob. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel. Ahí es donde le cambia el nombre a Jacob, Israel, de tal forma que los hijos de Jacob ahora son hijos de Israel, cabezas de las tribus de Israel, del pueblo de Israel. Ese es el origen de ese nombre. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres. Eso de fuerte contra Dios, pues también hay que analizarlo. Vamos a ponerle aquí, hay un asterisco. Dice aquí, sentido que dan las versiones al verbo sará, empleado aquí. Israel, que probablemente significa muéstrese Dios fuerte, se interpreta fuerte, ha sido él contra Dios. Dice aquí. O sea, sentido que dan las versiones al verbo sará, empleado aquí y en Oseas 12:5. Israel, que probablemente significa muéstrese Dios fuerte. Eso es lo que significa Israel, según esta Sará. Se interpreta también, se interpreta fuerte ha sido él contra Dios, etimología popular. Este cambio será también indicado en 35:10, donde parece ser más primitivo. Es posible que denote la fusión de dos grupos diferentes, el de Jacob y el de Israel. El ver 33:20, el Dios de rey. Pues aquí lo que está diciendo es que probablemente ha sido fuerte, o sea, Dios ha sido fuerte con él. La traducción exacta de ese dice, en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y has vencido. O sea, como que esa noche fue una batalla, ¿verdad? Espiritual. ¿Y qué pasa? Pues aparentemente fue fuerte contra Dios, o sea, resistió. Por eso dice, tu nombre aquí será Israel. Jacob le preguntó, dime por favor tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Y le bendijo ahí mismo. O sea, alguien dice que era un ángel que había mandado Dios, ¿verdad? Y que pues estuvo de alguna forma una lucha, él con miedo y con angustia, pidiéndole a Dios que le ayudara, una lucha espiritual, ¿verdad? Muy fuerte. Pero algo pasó en esa lucha que se le dislocó, ¿verdad? De aquí que se le dislocó el qué? El fémur. Probablemente estaba hincado y tanto tiempo hincado, ahí le pasó algo, ¿verdad?
Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo, he visto a Dios cara a cara y he salvado la vida. Él dice que había visto a Dios ahí. El sol salía cuando atravesaba Penuel y él iba cojeando del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta la fecha el nervio ciático que está sobre la articulación del muslo, por haber sido tocado Jacob en la articulación femoral y en el nervio ciático. A mucha gente nos ha pasado lo del nervio ciático, no sé si alguno de ustedes ha tenido ese problema. Da un Sí, dolor terrible, la pierna se te encoge y duele mucho. aquí le pasó algo a esto parecido a Jacob. Tal vez en esa lucha estuvo luchando espiritualmente hablando, se sentía angustiado, hizo algún movimiento, porque muchas veces es una postura que de repente te muerde el nervio, ¿verdad? Entonces dice aquí, Por eso es que dice que se le dislocó el sí, fémur. sí, El fémur conecta con la cadera y ándale. ahí pasa el nervio ciático. Ah, pues a ver Juan Carlos que nos platique de eso. Lo acaban de Sí, operar de ahí, ¿no? bueno, debes Por saber. cerca, no de ahí, pero cerca, Bueno, sí, de la dice, mera columna. el sol salía cuando atravesaban Penuel y él iba cojeando del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta la fecha el nervio ciático que está sobre la articulación del muslo, por haber sido tocado Jacob en la articulación femoral, en el nervio ciático. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Viene el tan esperado encuentro entre Saúl y Jacob. Vamos a ver, ¿les sirvieron todos los regalos que mandó por delante? ¿Les sirvió haber dividido el campamento en dos? Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto fue una lucha terrible y Dios, como vio de alguna forma el ángel de Dios, que era el que luchaba contra él, vio la fuerza, el deseo no sé, de pedirle a Dios su ayuda, ¿verdad? La angustia, que le cambia el nombre y le pone Israel. Y de aquí en adelante vamos a hablar de Israel, ¿sí? El pueblo de Israel, los hijos de Israel, el pueblo de Israel, las tribus de Israel. Es el origen de este. ¿Algún comentario o algo? ¿No? ¿Ninguno? Jacob era muy aguerrido y muy astuto en todas las cosas que hacía, ¿no? Se ve Pues sí. que comenzando con su propio hermano Esaú para quitarle la primogenitura, después estando allá con su suegro también, pues hizo no sé si será trampilla, pero hizo su arte para verse beneficiado con el ganado, ¿no? Sí. Bueno, Y también, pues, el tener el coraje también de enfrentarse a Dios y pelearle, pues, para que lo bendijera, ¿no? así es. Y calmar esa angustia tan fuerte que tenía con su hermano. Sí, acuérdense también, pues, que el tío, Labán, trató de engañarlo, pero Abel salió triunfante, le ganó en todo al tío, ¿verdad? Se llevó a sus dos hijas y se llevó sus bienes y ganado, ¿verdad? Tío y suegro. Tío y suegro. Era hermano de su mamá. Ujú. Mm. Bueno, pues muchas gracias, amigos. Espero que les haya interesado. Estuvo muy bien el relato. Vamos a seguir dentro de 15 días. La próxima semana, pues ustedes saben que tenemos Nuevo Testamento y estaremos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Buen aprendizaje de mi parte, el que no todos los hijos de Jacob eran de una misma mujer, No, ¿no? pero eran cuatro. Las 12 tribus de Israel no son de una misma mujer. No, Esa no la tenía presente. sí. Y que Ahorita, algunos son de siervas, de la mujer, sí, sí, de sus dos esposos y de las pero siervas para también. motivos de Dios y para motivos de la promesa, son hijos, todos son hijos de Son Jacob. hijos, claro, son hijos de él, exacto. Aunque sí hay distanciamiento entre los hijos de una mujer y de otra, ¿eh? Acuérdense cuando veamos lo de José, Sí, que que el los, más favorecido fue el hijo de Raquel, ¿no? y que sí, pero a José lo vendieron los hermanos. Sí, lo vendieron y después se fue a O sea Egipto que y no todo sí, era tan
Pero estaba, favorable y tan estaba fácil. bendecido y protegido por Dios, más que sus hermanos. Sí. Pero sí hay que ver que sí había, entre los hermanos había ciertas envidias, Ah, ¿sí? no, claro. Sí. Sí, sí, Porque claro. unos decían, yo soy de Raquel, yo soy de Lía, yo soy de fulana Ujú, ¿verdad? ujú. Entonces, ¿qué pasa? Pues, aunque eran dos hermanos, siempre había. Y no se os olvide algo, hay una hermana, Sí, ¿verdad? Que la tenemos ahí, Dina, sí, Dina. Dina. Sí. Dime. Y vamos a ver, Exacto. Está una no, hermana, pero, ¿cierto? pero vamos a ver qué pasa con la hermana. Pasa algo interesante y trágico, vamos a llamar. Bueno, pues muchas gracias, amigos.